Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caleb Lara y el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos tamales oaxaqueños. Cabe mencionar que existen varias interpretaciones de la misma receta. Hoy vamos a intentar hacer una variación. Esta variación no dista mucho de los procesos tradicionales, pero en este caso no vamos a utilizar carne de puerco, vamos a utilizar dos variantes. Una es carne de pollo y vamos a usar queso panela. Esto en el caso de las personas que no comen carne o no consumen ningún tipo de proteína vegetal. Pero los ingredientes que vamos a usar son los siguientes. Necesitamos 2 kilos de masa, necesitamos medio litro de agua, necesitamos 250 gramos de manteca vegetal o puede ser manteca de cerdo. Sin embargo, si vamos a elegir manteca de cerdo, tenemos que elegir la manteca que es sólida, no nos va a funcionar la que es líquida. Y si ese fuera el caso, vamos a reducir la cantidad de 250 a 190 gramos. Esto debido a que como es bastante líquida, nuestros tamales pueden quedar aguados y la grasa puede llegar a cortar nuestra masa. Necesitamos pollo y también necesitamos queso panela. Para la elaboración necesitamos hojas de plátano. La variante puede ser la siguiente. Normalmente para los tamales oaxaqueños se utiliza un mole negro, pero podemos poner moles almendrados, moles picantes, podemos agregar cualquier tipo de salsas, inclusive salsa roja, salsa verde. Esa va a ser cuestión de gustos. Necesitamos suficientes hojas de plátano previamente asadas. Necesitamos sal y una cucharadita de polvo para hornear. Lo primero que vamos a tener en cuenta antes del proceso es que nuestras hojas las vamos a asar de la siguiente manera. ¿Cómo se hace este proceso? Hay que lavar primero nuestras hojas adecuadamente y después vamos a asarlas. ¿Por qué las asamos? Por dos puntos importantes. El primero es que cuando nosotros asamos una hoja de plátano, esta se vuelve completamente flexible sin romper y perder su forma. En cambio, si nosotros usamos la hoja en crudo, va a ser muy complicado armar nuestros tamales porque se va a empezar a romper. Y en segunda, necesitamos desactivar nuestra hoja, ya que normalmente esto contiene toxinas y si no se desactivan puede ser perjudicial para la salud. ¿Cómo se hace este proceso? Es el siguiente. Nosotros tenemos una hoja cruda, perfectamente lavada, tenemos una parte opaca y tenemos una parte de color brillante. La parte de color brillante es la que va a entrar al fuego y solo entra unos segundos, porque si nosotros la mantenemos mucho tiempo ahí, esta se va a deshidratar y se va a quemar o se puede romper. Ya no nos va a funcionar para lo que queremos. La vamos a poner directamente sobre el fuego y vamos a darnos cuenta cómo esta inmediatamente empieza a cambiar de color. No necesitamos estacionarnos mucho tiempo. Mientras cambia de color, el proceso de desactivación de las toxinas se está dando y también el proceso de que la hoja se vuelva completamente flexible. Este proceso, como podemos notar, no debe de durar mucho tiempo, solo unos segundos. En cuanto vemos la coloración que se pone de verde intenso, es el momento de retirar nuestra hoja del fuego. En este momento, pues nuestra hoja puede ser completamente flexible sin que ésta se rompa. Pero vamos a seguir con el proceso de nuestros tamales, para lo cual vamos a necesitar hacer el siguiente movimiento. En un recipiente vamos a colocar nuestra masa, nuestro polvo para hornear y nuestra manteca. Hay que tener en cuenta que la cantidad de agua es un tope, puede ser un poquito más o tal vez podamos necesitar un poco menos. Esto va a depender de dos puntos muy importantes. Si nosotros lo hacemos con harina de maseca, harina de nixtamal, entonces dependiendo la calidad del mismo polvo o qué tan fresco se encuentre, vamos a utilizar menos o mayor cantidad de agua.
pero nuestra pasta no debe quedar tan aguada. Lo primero que voy a hacer antes de ir a agregar mis líquidos poco a poco, voy a empezar a mezclar mi masa con la grasa. Eso es lo primero que vamos a hacer. En el caso de usar batidora, primero tenemos que batir nuestra manteca al punto de que quede ligeramente cremosa y esponjosa, sin sobrebatir. Si nosotros sobrebatimos, nuestros tamales van a quedar demasiado grasosos. Lo ideal, si no queremos usar la batidora, el mejor resultado lo vamos a obtener haciéndolo a mano, ya que mediante este proceso vamos viendo toda la transformación de la masa y vamos a encontrar a base de aprendizaje cómo se va quedando para encontrar un gusto o un punto perfecto. Entonces voy a empezar a mezclar de esta manera mi masa y mi grasa. En este caso estoy usando manteca vegetal. Y cuando tengo ligeramente mezclado, voy a agregarle una cucharadita de sal. Debemos recordar que sí tenemos que salar nuestra masa, porque como vamos a hacer una mezcla y el agua va a deslavar nuestro producto, entonces nos van a quedar insípidos. Tiene que quedar con suficiente sal. Aquí, en este punto, voy a agregar mi agua poco a poco, no lo voy a agregar todo. Según vaya necesitando mi procedimiento, voy a ir incorporando más agua y voy a ir amasando de esta manera. Voy a hacer una pequeña pausa en lo que yo continúo haciendo este proceso, pero tengo que dejar que se debe de sentir mi masa airada, es decir, se debe de sentir sumamente esponjosa. Voy a seguir amasando y les muestro cómo debe de quedar en la parte final. Una vez terminado el proceso, vamos a notar que cuando apretamos nuestra masa se libera cierta cantidad de aire y empieza a hacer un tipo de tronido o de expulsión de aire. Vamos a notar que nuestra masa se empieza como a martajar, es decir, como que se empieza a ver pequeños espacios internos dentro de la masa, como si estuviera cacariza, pero también vamos a notar que nuestra masa está bastante esponjosa. En este momento yo me tardé aproximadamente entre 15 y 20 minutos en estar amasando. Hay que hacer uniforme, con mucha precisión, y también hay que estar agregando sal en el proceso. La receta pide medio litro de agua, pero como esta masa estaba demasiado húmeda y fresca, ocupé solo 3/4 partes de esa agua, no se la puse en su totalidad. Y tiene una consistencia agradable. No me gusta más aguada porque en algún momento se puede sobrehidratar en la cocción y queda completamente aguada y pastosa, y entonces no queremos que quede así. Que queremos que quede. Hemos notado que, por ejemplo, vemos tamales oaxaqueños o que son muy duros, que parecen un cuero, o que pueden ser ligeramente suaves. El punto lo vamos a decidir de forma personal, pero sí tiene que quedar muy claro que la masa debe de quedar muy esponjosa y sobre todo muy aerada. Como podemos ver aquí, ya tiene el punto de las masas tradicionales, y entonces ahorita voy a prepararme para empezar a hacer mi montaje. Entonces voy a hacer una pausa y enseguida vuelvo con ustedes. Siguiendo con nuestro proceso, vamos a empezar a hacer nuestro armado de nuestro tamal. Para ello vamos a necesitar un pedazo de hoja ya cortada. Es importante que sea un poco grandecita, 20 por 20 o 30 por 30, dependiendo qué tan grandes los queremos hacer, para que podamos hacer nuestro tamal adecuadamente. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a poner una cantidad de masa. Esta va a ser al gusto, dependiendo qué tan gruesos los quieran, y vamos a empezar a distribuirla. Puede ser con una cuchara, puede ser con la mano, como se acomoden. Me acomodo más con las manos. Voy a empezarla a abrir. Tratando de que quede un rectángulo.
Una vez que lo tenemos así, podemos hacer la siguiente función. Podemos mezclar nuestro adobo, salsa, chile con nuestro tamal, con el adobo y nuestra proteína, o podemos hacerlo separado. En este caso yo lo voy a hacer separado porque no quiero que mi mole sepa a carne por los que voy a hacer de queso. Entonces agrego una buena cantidad de pollo. Puede ser un poquito más, como ustedes gusten. Y voy a poner un poco de mole encima. De esta manera. ¿Qué tengo que hacer ahora para envolver? Elegir la parte que pudiera quedar más larga y envolver a la mitad mi tamal de esta manera. Y la otra parte va encima. Una vez que lo tenemos así, doblamos la punta hacia abajo y la otra punta hacia abajo, de esta manera. Podemos inclusive agregar un trozo de hoja de plátano como para hacer nuestro amarrado, pero no hay necesidad, lo podemos meter de esta manera directamente a nuestra olla. Voy a hacer mi armado y vamos a ver cómo se hace ya al momento de estar incorporando nuestros tamales. Una vez que terminamos de armar nuestros tamales, vamos a proceder a seguir con todo el procedimiento. Vamos a poner una cama. Después de nuestra parrilla tenemos agua y le pusimos unas cuantas monedas. Esas monedas, en el caso de que estemos elaborando muchos tamales, nos van a servir o nos van a indicar mediante vibraciones y sonido si nuestra olla todavía tiene la suficientemente agua para seguir en su cocción, o vamos a hacer vamos a hacer un paro para agregar un poco más de agua. Entonces vamos a poner cama suficiente, vamos a agregar después nuestros tamales encima. Después de eso vamos a agregar un trapo húmedo y en la parte final vamos a agregar un pedazo de plástico. Esto nos va a ayudar a retener toda la mayor cantidad de humedad y de calor para que se cosan perfectamente. En este caso, como no son muy grandes y tampoco son gruesos, más o menos van a tener un periodo de cocción de 1 hora. Lo voy a llevar a cocer y enseguida vemos nuestro resultado final. Ha pasado el tiempo de cocción de nuestros tamales, le dimos 1 hora y media aproximadamente y vamos a revisar cómo quedó. Como pueden notar, el tamal está perfectamente cocido y fue muy sencillo de elaborar. Es un poco tardado el armado, pero vale la pena los resultados, como lo estamos viendo. Es un tamal que no es cuerudo, es suave y tiene buena vista. Esta ha sido nuestra clase del día. Hoy aprendimos a hacer tamales en hoja de plátano. Nos vemos próximamente en otro video.